pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es un placer, como todos los fines de semana, de estar frente a las cámaras de este prestigioso canal, Canal 8, TCM de Mercedes, donde predicamos la palabra de salvación, predicamos la palabra de Jesucristo de Nazaret, ¿cuál? El quien puede salvar vuestras almas. Ese es el fin de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está situada en calle Varela 684, a pasitos de Don Bosco. Ahí está el lugar físico donde los reunimos, porque como decimos siempre, la iglesia eres tú y soy yo. Pero qué lindo es poder hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y qué lindo es poder reunirse también. Porque, como dice la palabra del Señor, qué lindo que están los hermanos juntos y en armonía. Y bueno, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero es importantísimo estar en la casa del Señor, porque realmente ahí es donde compartimos nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra tristeza muchas veces, pero vamos a los pies de Cristo y Él se encarga, como decimos siempre, cuando vos das el paso de fe, no creas que todo va a ser color de rosa, para nada, porque si no te estaría mintiendo. Cuando vos venís a los pies de Cristo, realmente venís a los pies del Salvador del mundo, el que salva nuestras almas, el que puede, mejor dicho, en cual tenemos redención, en quien Él nos redimió, nos volvió a comprar, bendito Dios de la gloria, porque por algo dice en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, ¿dónde iremos? Como le dijo Pedro, Señor Jesús, si solo tú tienes palabra de vida para con nosotros, de vida eterna. Eso es lo que realmente es el hincapié, es la mira de la iglesia Aposento Alto, de que nosotros y todo aquel que mire el programa de la iglesia Aposento Alto sea salvo, porque esa es la frutilla de la torta. Es cuando termina el partido, como decimos nosotros en la juerga futbolística, cuando termina el partido hay dos lugares para ir: el lugar de tormento y el lugar de reposo, que es en la presencia del Señor. Y para eso, estimado televidente, tenés que dar el paso de fe, tenés que recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador y vivir como Dios nos pide. Porque una cosa es dar el primer paso, como decimos siempre en esa alabanza que cantamos, vamos escalando peldaños. Claro que sí, dar el paso de fe, recibir a Jesús en nuestro corazón, es el primer peldaño que subimos. Después tenemos que ir teniendo una relación, porque esto que te estoy hablando de Jesucristo de Nazaret no es una religión, es una relación que tiene el ser humano, la creación de Dios, con el que vino a pagar el precio por nosotros. Por eso es que Jesucristo nos redimió, nos volvió a comprar cuando hizo el sacrificio en la cruz. Y todos aquellos que lo recibimos, dice en San Juan capítulo 1 versículo 12, le has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, como te quedó presentada el programa de la iglesia Aposento Alto, ahora te voy a decir los días de reunión. Los días martes a la hora 15, de 15 a 16, tenemos oración. Nos reunimos a orar. Los días miércoles a la hora 18 tenemos el culto de oración. Es alabanza, palabra poderosa, y oramos por las peticiones que pongamos delante de la presencia de nuestro Rey y Señor. Los días viernes volvemos a la oración a la hora 15 a 16. Y el día domingo, mañana, va a haber un culto tremendo, maravilloso, un culto explosivo. ¿Por qué? Porque el Señor se manifiesta con poder y gloria en todas las reuniones. Pero el culto dominical es el culto precioso, el culto hermoso, donde nos gozamos en la presencia del Señor. Sabemos, estimado televidente, te podés comunicar con los teléfonos que aparecen en pantalla, en la parte inferior, con la pastora Cecilia Cheveste y con quien te habla, y con mucho gusto te vamos a estar atendiendo. ¿Por qué? Porque somos servidores, somos siervos del Dios Altísimo. Y qué importante es reconocer, saber, entender y comprender la palabra siervo de Dios. Siervo significa servidor, esclavo del Señor. Y a mí me apasiona ser un servidor de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba muerto en delitos y pecado, Él me encontró
y con cuerdas de amor Él me trajo a su preciosa presencia. Estimado amigo y amiga que estás mirando este programa, tal vez sea por primera vez, yo te quiero decir, no te quiero recordar, pero te quiero decir que en la vida cotidiana tenemos tantas necesidades, tenemos tantas luchas, tenemos tantos gigantes que muchas veces se levantan en nuestras vidas. Oh, bendito Dios. Y nosotros muchas veces pensamos, ¿y cómo voy a derrotar? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Yo te quiero decir que aproximadamente el rey David, no te voy a hablar de años, te voy a hablar del rey David, que es el mensaje de la previa. El pasaje se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 31 en adelante. Son una cantidad de versículos, yo no los voy a leer porque ya te digo, es la previa. Te estoy hablando de los gigantes, de las situaciones adversas, de las necesidades, de las cosas cotidianas que te atormentan, bueno, en aquel tiempo, el rey David era un jovencito, era un joven de aproximadamente 17, 18 años. Los hermanos de David habían ido a la guerra. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel había ido a pelear con los filisteos. Estaban en el frente de un lado, de frente de los filisteos, frente de batalla, preparados para la guerra, y del otro lado del valle estaba el pueblo de Israel también alistado. Pero ninguno de los dos se atacaban, pero sí había uno de parte de los filisteos, Goliat, que salía todos los días e insultaba y provocaba al pueblo de Dios. Y entonces Isaí, el padre de David, un día lo manda a llevar alimentos y a saber cómo estaban los hermanos de David que estaban en el frente de batalla. Y llega David y se encuentra con ese panorama, con el que tal vez estás atravesando vos, que está siendo vituperada por las situaciones adversas que le están ocurriendo, por los problemas de salud, por los problemas económicos, por los problemas familiares. No sé cuál es el gigante que está delante tuyo hoy día, perturbándote. Y al pueblo de Israel, este gigante salía todos los días y lo provocaba, lo insultaba y lo menospreciaba. Y lo peor de todo es que hablaba mal del Dios Todopoderoso. Entonces David se encuentra con esa situación, ve eso, y entonces siendo un joven les comenta, ¿no? ¿Y quién es este filisteo incircunciso que sale y provoca al pueblo del Dios viviente? Y estaban todos atemorizados. Capaz que estás como tú hoy. Capaz que tú estás en una situación parecida. No estás siendo insultada por Goliat, pero estás siendo atormentada y perturbada por una prueba, por una situación adversa en tu vida. Pero yo te quiero decir lo que le dijo David a ese gigante, porque le dijo David a todos los que estaban ahí, a todos el ejército de Israel: yo voy a ir a pelear contra ese filisteo incircunciso. Y le dijeron: pero ¿cómo vas a ir vos, que sos un jovencito y no tenés arma, no tenés nada? Y le quisieron poner la armadura del rey Saúl, que era en ese entonces, y se la puso, sí, David, pero comenzó a andar y no podía, porque nunca había usado una armadura, porque era pastor de ovejas David. Y le dijo: yo a esto no lo puedo tolerar porque yo nunca lo he usado, en otras palabras, por supuesto, pero yo voy a ir a pelear con ese filisteo, con ese gigante, y lo voy a derrotar. Y dice que David fue al lugar de la batalla y comenzó el filisteo a reírse, a gozarse y a menospreciar a David. Pero dice que cuando avanzaba Goliat hacia la línea de batalla, ocurre algo que yo te quiero decir en esta tarde, a ti, estimado televidente. David corrió a la línea de batalla, que es una cosa totalmente distinta. El gigante que está perturbando tu vida hasta hoy
camina hacia el frente de batalla. Pero tú vas a correr hacia el frente de batalla y vas a derrotar a ese gigante. Porque le dijo David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es por eso que metió la mano en el zurrón, sacó una de las 5 piedras lisas que llevaba ahí y revolvió su honda y le lanzó la piedra. Y en el único lugar vulnerable que tenía ese gigante, ahí le clavó la piedra, que fue en la frente. Y ese gigante, que medía 3 metros aproximadamente, cayó. Y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Así que hoy, estimado amigo y amiga, prepárate, porque va a venir una palabra poderosa después de que escuchemos esta adoración y vas a derrotar a ese gigante, porque hasta hoy, ya gracias a Dios, ese gigante que perturbó nuestras vidas durante 1 año y medio, más o menos, que fue el COVID, ya está siendo derrotado, porque el pueblo de Dios se puso en la línea de batalla. Y hombres y mujeres de Dios oraron para que esto se termine. Ese gigante que te perturbó durante 1 año y medio, o nos perturbó durante 1 año y medio, está siendo derrotado en el día de hoy. Prepárate, porque lo que viene es hermoso, maravilloso. Escucha esta adoración. Hoy te encuentras en medio de una prueba, una tempestad, y te preguntas hasta cuándo he de pelear con esta soledad. Y a gritos en tu desespero comienzas a llorar, y hasta en grito me preguntas, Señor, ¿dónde tú estás? No temas, porque yo estoy aquí. Y aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre ti. Tú no estás solo, abre tus ojos, hoy he llegado, soy poderoso. El enemigo quiere robarte el gozo, yo sigo siendo Dios y él un mentiroso. Tú no estás solo, yo estoy contigo, no te he dejado, yo soy tu abrigo. Y aunque el gigante quiera robarte el gozo, no lo olvides, yo soy el poderoso. Te sientas morir, aunque las fuerzas se alejen de ti, yo estoy contigo, contigo hasta el fin. No te he dejado, yo sigo aquí. Sigue marchando, creyendo solo en mí. Sigue peleando, no te vayas a rendir. Sigue batallando, la unción está en ti. Si la lucha es grande, yo pelearé por ti. Tú no estás solo, quiere robarte el gozo, yo sigo siendo Dios y él un mentiroso. Tú no estás solo, yo estoy contigo, no te he dejado, yo soy tu abrigo. Y aunque el gigante quiera robarte el gozo, no lo olvides, yo soy el poderoso. Sientas morir, aunque las fuerzas se alejen de ti, yo estoy contigo, contigo hasta el fin. Yo no te he dejado, yo sigo aquí. Sigue marchando, creyendo solo en mí. Sigue peleando, no te vayas a rendir. Sigue batallando, la unción está en ti. Si la lucha es grande, yo pelearé por ti. Tú no estás solo, hoy he llegado, soy poderoso. El enemigo quiere robarte el gozo, yo sigo siendo Dios y él un mentiroso. Tú no estás solo, yo estoy contigo, no te he dejado, yo soy tu abrigo. Y aunque el gigante quiera robar.
Estimado televidente, te recuerdo que este es el programa de la Iglesia Aposento Alto y que te esperamos en el día de mañana para compartir un culto maravilloso a la hora 16. Ahí vamos a estar comenzando la reunión y a la hora 16 va a ser por este mes, aproximadamente a mediados de agosto o en agosto, ya cuando comience agosto, pasemos a la hora 17, pero por ahora es a la hora 16. Sé que es un poco temprano, pero también queremos evitar que nos tome la tardecita. Los cultos son 1:15, 1:30 aproximadamente. Yo quiero hablarte en el día de hoy, estimado amigo y amiga, por supuesto la palabra del Señor. En el tiempo de Jesús, tener lepra era algo vergonzoso. En tiempo de Jesús y antes de Jesús. Los leprosos tenían que estar apartados, no podían estar viviendo en las aldeas o en las ciudades, tenían que estar afuera por el contagio. Entonces, me recuerda mucho este pasaje a la situación que, por fe lo voy a decir, que vivimos nosotros cuando pasamos la pandemia del COVID. Estoy hablando de esta forma porque quiero ya erradicar en el nombre poderoso de Jesús, borrar esta temporada que pasamos nosotros con esta pandemia horrible que fue lamentablemente, y teníamos muchas veces que estar como estaban estos hombres en aquel tiempo, separados los unos de los otros. Los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. Pero qué hermoso, qué maravilloso es poder saber que te estoy hablando del Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que liberta y el Dios que resucita. Oh, bendito Dios de la gloria. Y entonces dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Te recuerdo, los leprosos estaban fuera de la ciudad, no tenían ni arte ni parte, no podían. Ahí no había ricos, había pobres, había mendigos. Los que estaban leprosos tenían que estar todos juntos. Ahí se acababa el ego, la soberbia, el orgullo, el dinero, todo porque tenían que estar todos unidos. No había ni hebreos, ni samaritanos, ni raza que valga. Ahí tenían que estar todos juntos. Ahí se les iba todo aquello que podían tener cuando estaban sanos. Entonces quiere decir que estaban reunidos todos, y a su vez estarían clamando todos juntos. Qué lindo es que una circunstancia adversa muchas veces te lleve a clamar a Dios. Y mirá lo que dice la palabra de Dios en San Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Te miro y te digo así porque te lo voy a explicar más adelante. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Oh, bendito Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. Por supuesto que la fe lo sanó, pero Jesús vino para salvar tu alma. Entonces vamos al pasaje en sí. Qué tremendo, qué hermoso, qué maravilloso es el amor de Jesús. Y qué poco tenemos que dar para dar muchas veces los seres humanos. Porque cuando vemos a alguien con una enfermedad contagiosa, parece que vemos un bicho. Yo no te digo que andemos los abrazos, para nada, pero hay que respetar al prójimo. Hay que respetar al que está padeciendo esa situación. Entonces, dice que Jesús iba
y entró a una aldea y desde lejos, ahí están lo que yo te decía al principio, estaban unidos, porque tenían que estar unidos, no le quedaba otra opción. Había 10 leprosos que gritaron, que clamaron a Dios. ¿Por qué? Porque no tenían esa situación. Y en la lepra, te quiero llevar a esto, la lepra en aquel tiempo es como el pecado hoy en día. La lepra los comía y los mataba. Y el pecado te va matando espiritualmente, te va separando. Pecado significa separación de Dios, apartado de Dios. En aquel tiempo te mataba físicamente. El pecado hoy en día te mata espiritualmente. Entonces, cuando vieron a Jesús, desde lejos se pusieron de acuerdo todos juntos. Y qué lindo es que nos pongamos de acuerdo para clamar a Dios. Pero qué triste es lo que pasa después. Entonces Jesús le dice algo tremendo, algo maravilloso, que capaz que tú no lo comprendiste cuando yo lo leí. Le dice, id, en el 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y tú te preguntarás, ¿y por qué los sacerdotes? ¿Qué tienen que ver los sacerdotes en este relato? ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que te declaraban apto o no apto para estar en la sociedad. Eran los que te daban el visto bueno, como para que lo entiendas mejor. Estás pronto para ser un integrante de la sociedad. Y si no estabas pronto, seguí apartado, seguí marginado, seguí fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque seguís. Entonces, qué hermoso es la fe. Porque aquí se demostró la fe. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está la bendición? En la obediencia, dice Jesús, está la bendición. Porque Él le dijo, id y mostraos a los sacerdotes, pero seguían leprosos. Pero mientras iban a dar ese paso de fe, obedeciendo a la palabra que Jesús había soltado, fueron limpios, fueron sanos de esa enfermedad tan horrible, tan tremenda. Y cuando se dieron cuenta que estaban sanos, 9 siguieron a cumplir el ritual con el hombre. Pero uno fue el que se volvió, fue el que regresó a glorificar ¿a quién? Al Salvador del mundo, a glorificar a Jesús. Y se postró delante de sus pies. Y Jesús es hermoso, es maravilloso. Le dijo, ¿y los otros 9? ¿Los otros 9 dónde están? Porque Jesús sabe todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes que nosotros le pidamos las cosas, Él sabe de qué tenemos necesidad. Oh, bendito Dios. Y entonces, aleluya, dice que ese se volvió. Y Tracartón, hablando así, era samaritano, porque judíos y samaritanos no se llevaban. No tenían una buena relación, porque los samaritanos eran judíos y de otras tribus que se habían mezclado, entonces se había degenerado la raza. Entonces, este era samaritano y volvió y glorificó a Dios. Y entonces Jesús le pregunta, ¿y los otros 9? Los otros 9 siguieron. Y aquí te quiero soltar este mensaje. ¿Cuántos hoy de los 9, de esos 9 andan por Mercedes, por Soriano, por el Uruguay y por el mundo, que un día clamaron a Dios, un día clamaron a Jesús por distintas circunstancias? No sea por la lepra, no sé por qué clamaste un día a Dios, tú que estás escuchando este programa, viendo este programa, y hoy no estás glorificando a Dios. Y el Señor te sanó, el Señor obró. ¿Por qué? Por la infinita misericordia. Te vuelvo a repetirle el significado de misericordia, que algunos lo hacen más decorado, yo lo voy a hacer más directo para que lo entiendas. Amor y compasión de Dios hacia el pecador. Eso significa misericordia. Ahora que le querramos poner otros títulos o otros decoros, que yo lo conozco, pero yo te quiero decir que misericordia significa amor y compasión de Dios hacia los pecadores, hacia nosotros los pecadores. Eso es lo que tiene Jesús, y tiene de sobra, tiene en abundancia, misericordia, cosa que vos ni yo muchas veces tenemos para con el prójimo. Tenemos que tener misericordia. ¿Sabes por qué?
Porque si Jesús la tuvo, ¿quién sos vos y quién soy yo para no tenerla? Entonces, Jesús se gozó con ese que había regresado, pero se entristeció y le preguntó, ¿y los otros 9? En Mercedes no sé cuántos leprosos espirituales ha sanado Jesús. ¿Y hoy dónde están? Hoy, ¿dónde están esos que fueron limpios por la palabra de Dios, que fueron sanados por el poder maravilloso de nuestro Señor, que fueron libertados? Porque conozco gente que le fluían los demonios, pero en el nombre de Jesús, un día que fueron a la casa del Señor o que se oró por ellos, quedaron libres, quedaron limpios. Y hoy los veo, y para la gloria de Dios lo digo, los veo y los veo muy bien, pero sin Cristo, apartados. ¿Por qué? Porque cumplieron con el ritual, fueron y se presentaron al hombre. Siempre decimos lo mismo. Cuando Judas Iscariote, me salgo un poquito del tema, entregó a Jesús, muchos dicen, sí, pero se arrepintió porque tiró la moneda de plata, pero fue arrepentirse al lugar equivocado. Judas Iscariote se arrepintió en el lugar equivocado porque fue al hombre a decirle, esta plata no la quiero porque fue de sangre inocente. Pero Judas Iscariote tenía que haber ido a arrepentirse, aquel que estaba en la cruz del Calvario pagando el precio por todos los pecadores, del cual yo soy el primero, y lo digo, ¿por qué? Porque un día Jesús me encontró leproso espiritualmente y con esa infinita misericordia Él me limpió. Pero yo un día fui y me postré a los pies de Cristo y le dije, gracias Jesús, gracias Señor, porque cuando yo creí que nadie me amaba, pude sentir tu amor, pude sentir tu presencia, y es por eso que lo digo de esta forma, y lo voy a seguir diciendo porque soy un agradecido lo que Dios hizo, hace y hará conmigo, porque gracias a la misericordia de Jesús es que yo puedo estar hablando de mi Salvador, de mi Señor, de aquel que cautivó mi corazón, aquel que me enamoró, y yo no quiero nada más en la vida que el amor de Cristo Jesús. Es por eso que te hablo de esta forma, estimado televidente. Es por eso que te hablo de esta manera, para que tú, si estás en Cristo hoy en día, sepas, experimentes algo maravilloso que solo lo podés experimentar abriéndole el corazón a Jesús. Y tú me dirás o te preguntarás en tu casa ahí, ¿y qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Porque yo quiero experimentar lo que experimentó este hombre. Y yo lo que te quiero decir, que prepárate, porque ahora vamos a hacer una oración y tu corazón va a rebosar de alegría, porque va a pasar a morar en él, aleluya, va a pasar a morar en él el Espíritu Santo de Dios. Y después me vas a llamar, me vas a mandar un mensaje, lo que sea, diciéndome la verdad que yo experimenté lo que tú decías. Dile así a Jesús si quieres recibirlo como tu único Señor y Salvador. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Repite junto conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón, Jesús, para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús. ¿Por qué? Porque te necesito. Dios te bendiga ricamente. Te esperamos en Varela 684 para gozarnos en la presencia del Señor. Dios te bendiga.